Buenas tardes, público de Faro Geopolítico. Como siempre, un invitado importante, un invitado que recientemente ha publicado su libro llamado Juan Pablo II, Amigo del Hombre, el capitalismo en el pensamiento de un santo. Y es Luis Fernando Calvo Díaz, y actualmente director del Instituto Tomás Moro. Y tal vez tengamos un espacio para hablar del instituto, pero hoy vamos a hablar un poco más de lo que no sabemos de la historia de Juan Pablo II, su importancia, tal vez la época en que él vivió y más detalles, porque algo que desconocemos también son sus encíclicas. Luis Fernando, bienvenido, muchas gracias por tu espacio. Hola Diego, qué gusto estar acá. Me alegra muchísimo poder compartir este espacio contigo y hablar sobre este gran personaje que precisamente fue Juan Pablo II, un gran prohombre que precisamente, bueno, entre otras cosas, fue aquel que recibió para efectos de la iglesia el nuevo milenio, ¿verdad? Así que mucho podemos hablar de Juan Pablo II y qué dicha estar acá. ¿Y qué es lo que, digamos, en tu infancia o juventud, qué es lo más te impactó de Juan Pablo II? Bueno, recuerdo muy vagamente, porque estaba muy niño, estar en en circunvalación, si no me equivoco, ya no recuerdo bien, y esperar a que pasara el Papa, ¿verdad? Yo con una edad muy corta, digamos, tengo alguna memoria de ese evento y evidentemente fue el Papa con el que crecí, ¿verdad? Aunque cuando yo nací, estaba Pablo VI y después estuvo Juan Pablo I, pero para todos los efectos fue el Papa con el que crecí y, digamos, con el que viví muchísimos momentos significativos de la iglesia, inclusive cuando era un muchacho indiferente frente a las cuestiones religiosas y luego cuando, por gracia de Dios, empecé a prestarle interés a lo fundamental de la vida, para mí, ¿no? Que es precisamente la vida de la fe, ¿no? Y entonces Juan Pablo II, por supuesto, se convirtió en un faro, como tu programa, solo que un faro, digamos, faro del alma, ¿verdad? Podríamos decir. Y luego, ya inclusive después de fallecido, después de que se fue para el cielo, eh, he podido apreciar aún más el legado teológico de Juan Pablo II, el legado filosófico de Juan Pablo II. Entonces, yo recuerdo el día en que falleció Juan Pablo II, eh, viendo precisamente a José Levi, ¿no? Este famoso presentador judío, llorar, ¿no? En la Plaza San Pedro, precisamente un judío llorando a Juan Pablo II, ¿no? Y lloramos juntos, ¿no? Lamentando la grave pérdida de este gran hombre, que no habrá sido perfecto, por supuesto, pero que evidentemente acompañó a la iglesia durante tiempos muy complejos y lo hizo con una gran sabiduría y con gran amor, me parece. Bueno, tienes toda la razón, vivió tiempos muy complejos. Así es, ¿Hasta qué muchísimo. punto, hasta qué punto pudo manejar con todo, pero sí logró sus metas, por ejemplo? Pero antes Claro. de hablar de esa parte, digamos, en tu libro sí hablas de su época de niño, su Ujú, crecimiento, hablas del proceso inclusive de joven, de luego de seminarista, padre, monseñor, hasta llegar al pontificado. ujú. Pero, y que en ese pontificado es el primer papa no italiano. Bueno, polaco, podríamos decir, ¿verdad? Y es el primer papa no italiano en prácticamente 500 años, casi 500 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, mi libro no es un libro biográfico, ¿verdad? Digamos, yo no pretendo escribir una biografía de Juan Pablo II, ni pretendí eso, ya hay muchas buenas biografías, digamos, particularmente la de George Weigel, ¿verdad? Testigo de Esperanza, es una biografía bastante autorizada, digamos, básicamente es un documento de y un pico de páginas, ¿no? Pero precisamente mi intención de escribir algunas anotaciones biográficas fue contextualizar la vida de Juan Pablo II de frente al tema fundamental del libro, ¿verdad? Que es la cuestión de las ideologías y concretamente el sistema económico del capitalismo. Y quise mostrar a través de, digamos, de esta biografía brevísima, de estas páginas iniciales, quise mostrar cuál fue la relación entre Juan Pablo II y las ideologías, ¿no? Que a Juan Pablo II le tocó vivir varias ideologías, ¿verdad? O sea, de hecho, le toca vivir en carne propia, le toca vivir primeramente el nacionalsocialismo, ¿verdad? Luego le toca vivir el socialismo científico a la Marx o soviético, y luego le tocará vivir bajo el fin de la historia, según Fukuyama, ¿no? Es decir, bajo el triunfo
del capitalismo liberal, triunfo, ¿verdad? También, entrecomillado, por favor. Así que, digamos, Juan Pablo II tiene una historia muy, muy interesante de cara a cómo enfrentar las ideologías. Bueno, de hecho tenemos que revisar que, bueno, en tu libro dices que entre 1940 y 1944 trabajó en una cantera y luego en una fábrica química para poder subsistir y evitar la Ujú, deportación hacia Alemania. ujú, Bueno, los alemanes con los polacos fueron particularmente porque ya tienen una historia entre ellos que no era fácil, ¿verdad? Digamos, como que se adaptaran entre unos y otros. Eh, obviamente iba con los polacos, la situación fue compleja. ah, Pero sí, sí es importante que sí que se menciona que él vivió esa etapa, él la vivió. Y luego viene esa parte que supuestamente la liberación de los pueblos, de los nazis bajo la era soviética, pero ya era una Rusia oscura, una Rusia comunista, o sea, una Rusia antidios. ujú. Y eso tal vez ha sido, o sea, cuando comparar a los nazis, yo creo que eran mejor los nazis que los que les tocó por muchos años, porque aquí ya entra hasta la cuestión de la fe, quitar a Dios de todo el camino y quedar en otra con economía de mercado que él mismo va a criticar. Claro, o sea, es decir, yo creo que para mí, digamos, para mí, todas estas ideologías son absolutamente perniciosas, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Todas y todas, digamos, toda ideología supone una revuelta contra Dios, ¿verdad? Y contra los valores, digamos, no solo los valores teológicos, religiosos, trascendentes, sino contra los valores naturales, aquellos que son, digamos, plenamente humanos, sencillamente humanos. Es decir, toda ideología es un rechazo al orden natural dado por Dios, expresado en el corazón y la conciencia de todo ser humano, pero también es un rechazo explícito a Dios, ¿verdad? Y entonces, claro, por ejemplo, digamos, y yo creo que en este sentido el nacionalsocialismo, digamos, en general el fascismo, ¿verdad? Que es de suyo elitista, ¿verdad? Que, digamos, concede una preponderancia particular al Estado, ¿no? A la clase que gobierna, ¿no? Que tiene una visión un poco distorsionada del heroísmo, que me parece que precisamente lo bebe del cristianismo, pero que lo distorsiona, ¿verdad? Y lo pone en función de ideales políticos, de ideales militares, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el socialismo, ¿verdad? Que precisamente disuelve a la persona, disuelve al ser humano, disuelve al hombre concreto, ¿no? Y únicamente le concede importancia a la sociedad y al Estado, y al Estado le concede una preponderancia, digamos, como si fuese Dios, ¿verdad? Y lo mismo podríamos decir en general del liberalismo, ¿verdad? El liberalismo que precisamente disuelve la sociedad, entonces, y concede, digamos, una importancia fundamental a la libertad. El liberalismo, ¿verdad? Desquicia la libertad, ¿no? Le quita su quicio, le quita su punto de soporte y al fin y al cabo todas estas ideologías son profundamente contrarias a la naturaleza humana, a la vocación social del hombre y al fundamento definitivo de toda sociedad, que para mí debe venir de Dios, ¿verdad? Es decir, Dios es el último fundamento de la autoridad, ¿verdad? Porque de lo contrario, entonces, si ya perdemos este fundamento, entonces al fin y al cabo la autoridad es un ejercicio democrático, o la autoridad es un ejercicio unilateral, se descentran las instituciones, se descentra el hombre, y entonces todo va mal, como solemos decir, ¿verdad? Entonces yo no podría decir, yo personalmente, yo no puedo decir que una ideología es más perniciosa que otra, porque para mí son igualmente perniciosas. Bueno, en la escala quizás el comunismo sea más agresivo, o sea, todas nacieron de alguna manera, son hijas de la Revolución Francesa, no hay duda. Pero Son sí, hijas todas, todas son hijas. pero hay que irnos más atrás, ¿verdad? Es decir, hay que recordarse que, por ejemplo, sí, todas son hijas de la Revolución Francesa. La Revolución bolchevique claramente saluda a la Revolución Francesa como la madre de todas las revoluciones. Aunque yo sí creo que, digamos, la primera y fundamental revolución social, digamos, porque podríamos hablar también teológicamente de la revolución, pero en otro plano, pero digamos, en la historia humana, habría que decir que la primera gran revolución es precisamente la de Lutero. Esa es la primera revolución, ¿verdad? Luego, ciertamente, le va a seguir la francesa. Y finalmente la bolchevique, digamos, al menos dentro de este esquema de estas tres revoluciones que, por ejemplo, propone Plinio Correa de Oliveira, por ejemplo, para comprender mejor la modernidad y la edad contemporánea. Pero sí, todas de alguna forma se abrevan, ¿verdad?, en la Revolución Francesa como la madre de todas las revoluciones.
Pero como te digo, bueno, yo respeto mucho tu postura, pero digamos la mía es distinta, ¿verdad? En ese sentido la mía es distinta y yo considero que tan perniciosa es una como la otra, ¿verdad? Es decir, yo uso el ejemplo, por ejemplo, de la rana, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en los espacios liberales, ¿verdad? Por ejemplo, nos pasa lo de la rana, ¿verdad? Nos van cocinando poco a poco, ¿verdad? Pero ya cuando nos damos cuenta de la temperatura ya es muy tarde, ¿verdad? En cambio, en un esquema socialista, marxista, nos cocinan de un solo momento, ¿verdad? Es decir, hay una agresividad directa, ¿verdad? Pero en el otro caso, digamos, lo que hacen las ideologías es ir acomodándonos, que nos vayamos sintiendo cómodos, ay, mira qué lindo el consumo, qué lindo las comodidades del hombre, qué lindo esto de dedicar un fin de semana completo a ver series en alguna plataforma de streaming, ¿verdad? Como se dice, qué lindo los moles, ¿verdad? Qué lindo los centros comerciales, qué lindo los viajes, qué lindo la tarjeta de crédito. Y al fin y al cabo eso es parte significativa del problema. No sé si me explico. Sin decir que estos elementos sean particularmente malos, pero ciertamente se nos propone un estilo de vida que nos va haciendo, esclavos, ¿verdad? Esa es mi visión. Es una esclavitud distinta. Exacto. Bueno, digamos, por ejemplo, para el público, sí sería bueno que, bueno, con solo este avance, esto es la tercera parte de la entrevista, pero me A vamos ver. a ir a la tercera parte de una vez, porque esto es lo que nos da eh, la línea para poder entender. Lo demás se va a explicar conforme ya una vez explicados estos Claro, conceptos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia para que entendamos? Porque vamos a hablar de la doctrina social de la iglesia también. Pero en este claro, momento, cuando hablamos de libertad, bueno, hasta el comunismo piensa que hay una libertad. O sea, el claro. máximo fin del comunismo es que el proletariado logre todo su máximo triunfo para lograr la Mm, libertad. O así sea, es. entonces, hasta ellos tienen esto, pero digamos está la De acuerdo. libertad de la derecha liberal. Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia entre la libertad liberal y la libertad del católico? Bueno, esa es una, digamos, el punto que estás haciendo es fundamental y me parece que no necesariamente se percibe con facilidad. Tuve la oportunidad el año pasado de ir a Colombia y hablar con estudiantes de ciencias políticas y me di cuenta que no todos lo percibían. Y había una estudiante muy jovencita, muy atenta, lo que como decimos, muy chispa, ¿verdad? Ella me dice, es que al fin y al cabo, tanto el socialismo como el liberalismo buscan como fin la libertad. Y tenía toda la razón. Y eso me parece que es fundamental. De hecho, Marx al comunismo, ¿verdad? Porque hay que entender que el comunismo es la etapa final del socialismo, ¿verdad? Y es precisamente esa es una visión utópica de las cosas, una sociedad sin clases, una sociedad sin Estado, una sociedad sin mercado, una sociedad, digamos, apocalíptica, escatológica, podríamos decir, ¿verdad? ¿Y cómo le llama Marx a eso? Le llama el reino de la libertad, ¿verdad? Así que liberalismo y socialismo, aunque parezcan que están peleados, en realidad son familiares cercanos, están emparentadísimos y ellos buscan como fin la libertad del ser humano, ¿verdad? Solo que el socialismo hace pasar al hombre por varias etapas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo buscan lo mismo. Entonces, claro, la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, por supuesto que concede una importancia capital a la libertad, pero entiende que la libertad es necesaria, pero no es suficiente. Y esto es una distinción importante. El bien común requiere de que las personas sean libres, pero la libertad no es el fin o razón de ser de la vida en sociedad, sino que la razón de ser de la vida en sociedad es el bien común. Es decir, es aquel bien que podemos alcanzar solo si lo alcanzamos juntos y que podemos preservar solo si lo preservamos juntos. Y que es un bien que es tanto o más importante que el bien personal. Por supuesto, en esto falla el liberalismo, ¿verdad? Porque el liberalismo, especialmente desde Adam Smith, 1780 y pico, dice que el bien común se alcanza buscando el interés personal. Se sustituye entonces la búsqueda abierta, activa del bien común y se dice cada quien buscando su bien personal, logra el bien común. Ahí es donde aparece el famosísimo ejemplo de la mano invisible, la metáfora de la mano invisible, que esa mano invisible como que acomoda los bienes personales para darnos el bien común. Diría Adam Smith, no es por la benevolencia del panadero, ni del carnicero, del cervecero que usted tendrá su cena en la mesa, sino que
es por su egoísmo, es por su interés personal. Entonces, cada persona buscando su interés personal logra el bien común. La Iglesia rechaza de frente esta perspectiva. Debemos trabajar activamente por el bien común y concederle al proyecto de vida del prójimo la misma importancia que le concedo a la mía. La Es libertad, por lo tanto, importantísimo lo que me estás claro, diciendo, porque te ok, agregaría esto que por favor. traté de plasmarlo en papel, porque entonces la libertad económica, la libertad católica, la podemos entender como ese don orientado hacia el bien común, y la verdad objetiva. Ahorita vemos qué es el de la verdad, también hay que verlo, pero esa verdad objetiva para alcanzar la salvación moral. Bien, mientras Ujú, la libertad postmodernista es la autonomía absoluta del individuo ujú, para construir su propia verdad ujú, de acuerdo, y elegir sin normas universales ni ataduras. Bueno, así es. entonces tenemos la verdad del catolicismo y la verdad individualista. Claro, sí, sí. En esa visión individualista de las cosas, cada individuo es norma para sí mismo, no existen normas externas. Las normas externas, digamos, son opcionales, ¿verdad? No hay ni siquiera una naturaleza humana que obligue, ¿verdad? Por eso es que también ya, digamos, en esta sociedad postmoderna, precisamente, inclusive vemos que hay una lucha contra la misma naturaleza humana que se expresa, por ejemplo, en el transhumanismo, en el feminismo, en la ideología de género, ¿verdad? Entonces, claro, vemos como ya inclusive ya ni siquiera podemos admitir, digamos, una determinada identidad biológica como dada, sino que todo, absolutamente todo, tiene que pasar por el tamiz de la voluntad personal, ¿no? Y entonces, por supuesto, al fin y al cabo, dejan de existir normas universales, deja de existir, digamos, principios fundamentales para todo ser humano, no importa dónde esté, en qué época y en qué lugar. Y entonces lo único que queda es básicamente la voluntad, la autonomía pura y dura, que es en todo caso el sueño kantiano de la, digamos, de la edad adulta de la humanidad. Bueno, sin, ahorita tal vez entremos en Kant, pero es importantísimo entender cómo Tal vez no haga Kant, falta, pero bueno, sí, sí, tal es vez no haga importante. falta, pero sí, pero con respecto a la verdad y con respecto a quién es la Ujú, autoridad, tal vez ahí, tal vez al rato lo involucras, porque, por ejemplo, la verdad es, en la visión católica, es por la revelación divina, por la tradición de la iglesia, por la filosofía de sus padres, antiguos padres, ¿verdad? ujú, Esa escolástica, pero ujú, también que pasó milenios desarrollándose y siempre ujú, buscando la razón para entender las cosas. Pero la autoridad moral lleva un camino a través de la iglesia, lleva un camino también sobre todo ese proceso que se ha dado en herencia. En cambio, la libertad postmoderna un día es relativa, maleable, moldable, es ujú, cambiante y es dependiente de las experiencias de una persona o de un grupo social claro. o de un consenso que está mutando y que Ujú, rompe con, que quiere hasta romper con toda una tradición así es. moral. Entonces ahí está, podríamos entrar en el concepto de la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la verdad de uno de la verdad del catolicismo? Claro, ciertamente, digamos, la Iglesia Católica, en general la filosofía clásica, recordemos que ya Aristóteles disputaba en su tiempo con los sofistas, ¿verdad? Precisamente por varias cuestiones, entre ellas, por ejemplo, la existencia de verdades absolutas, ¿verdad? Digamos, verdades fundamentales. Bueno, Platón, Aristóteles, ¿no? Toda la filosofía clásica, o los grandes filósofos clásicos. Y en definitiva, claro, en la Iglesia Católica entiende, bebiendo también de estos grandes filósofos, que hay verdades que por supuesto no dependen del consenso, no dependen de las opiniones, no dependen de los pareceres, sino que hay verdades universales. Aquí, ahora, en cualquier lugar, mañana, ayer, son verdades universales, y no dependen precisamente de los pareceres y del consenso, ¿verdad? Entonces, y esto nos parece que es fundamental para crear sociedades dignas del ser humano, sociedades humanizadas, sociedades donde valga la pena vivir. ¿Verdad? Porque si al fin y al cabo no existen verdades universales, entonces ¿qué nos queda? No, no nos queda nada, nos queda el poder, nos queda la ley de la selva, ¿verdad? Si no hay, digamos, si no hay realidades externas a mí que me restrinjan o que me obliguen a no hacer eso o no hacer lo otro, entonces al fin y al cabo, mire, sálvese quien pueda. Y yo creo que en gran medida eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. No hay, ¿verdad? Todo es opinable, todo es variable, todo es digamos, sujeto a variabilidad, no hay nada en firme,
Así que lo que empieza a existir es anarquía, lo que empieza a existir es la ley de la selva. Bien, entonces ahora sí, doctrina social de la Iglesia. Ok, ¿Por muy qué bien. nació la doctrina social de la Iglesia? Pero también que no solo, no es que combatía, es que criticaba a uno y criticaba al otro, pero entonces entender qué es, luego la siguiente pregunta, ¿qué es el capitalismo y a cuál capitalismo nos podemos entender, adaptar y a cuál es imposible de adaptarse? O sea, esa es la Claro. siguiente. Bueno, no, muy interesante. Doctrina social de la Iglesia, podríamos decirlo en términos sencillos, que es la aplicación de los principios evangélicos, los principios que nacen de la revelación. Recordemos que la revelación desde el catolicismo es sagrada tradición y sagrada escritura. Y claro, entonces, doctrina social de la Iglesia es precisamente este cuerpo doctrinal que nos ayuda a aplicar estos principios que vienen de la revelación a las realidades temporales. Cuando hablamos de realidades temporales, estamos hablando de economía, política, empresa, cultura, sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, son realidades que el ser humano realiza mientras peregrina en la tierra, ¿verdad? Porque en el cielo no habrán empresas, ¿no? En el cielo no habrán elecciones, ¿verdad? El cielo no es democrático. Eh, Tampoco habrá matrimonio, no habrá casamientos, ¿verdad? Familia es otro tema que la doctrina social de la iglesia aborda. Entonces, claro, porque el cristiano no es un ser disociado, sino que en general, digamos, el cristiano entiende o debe entender, pienso yo, esto es fundamental, que la vida cristiana es un todo, ¿verdad? Es decir, yo soy cristiano en la política, yo soy cristiano en la empresa, yo soy cristiano en el trabajo, yo soy cristiano en el mercado, yo soy cristiano en el estadio, yo soy cristiano en mi hogar, yo soy cristiano en el culto, en la Santa Misa. Y entonces, claro, yo no me desdigo, no me desdoblo y digo, aquí sí soy, aquí no soy, ¿verdad? Digamos, eso es lo que se conoce como unidad de vida. Entonces, claro, y todo lo humano, contrario al gnosticismo, ¿verdad? Los primeros tiempos, todo lo humano es moldeable precisamente por los valores del Evangelio. Todo lo humano es digno de ser santificado, todo lo humano es capaz de ser santificado, todo lo humano es capaz de convertirse en camino de redención, porque Cristo mismo lo vivió, Cristo trabajó, Cristo vivió en una familia, Cristo fue adolescente, Cristo participó de la dimensión religiosa, por supuesto, de su tiempo, de la dimensión política también, en cierta manera. Cristo pagó impuestos, ¿verdad? Así que todo lo humano es digno de ser evangelizado, de ser santificado. Y además, recordemos que en sentido estricto, es precisamente en las realidades temporales en donde se decide nuestra redención, nuestro destino eterno, nuestra salvación, porque contrario a los ideales luteranos, ¿verdad? Digamos, no es que la salvación es algo que se acoja más allá de las obras, es decir, las obras que podamos realizar, las obras de bien que podamos realizar son importantes para nuestro destino eterno. Por lo tanto, lo dice Benedicto XVI, es que la decisión de compra no es una decisión neutral. Comprarle al carnicero del pueblo o comprarle a la gran cadena comercial de capital extranjero no es lo mismo, no da lo mismo comprarle a uno que comprarle al otro. No es lo mismo usar una bolsa de plástico, que me pongo un poco ecologista, pero no es lo mismo usar una bolsa de plástico que usar una bolsa reutilizable. No es lo mismo. No es lo mismo bañarse en 30 minutos que bañarse en 7 minutos. Bien, porque todas estas decisiones son fundamentales. Eso es doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia no nace con Rerum Novarum, aunque Rerum Novarum es, digamos, es la primera piedra que se pone en el edificio. Bueno, tal vez la analogía no es la mejor, pero bueno, lo cierto es que hay doctrina social de la iglesia desde que hay evangelio, ¿verdad? Inclusive más allá, ya hay fundamentos de doctrina social de la iglesia en el Antiguo Testamento, que por supuesto se recogen en el Nuevo Testamento, pero hay doctrina social de la iglesia desde el Evangelio, desde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Precisamente él pregunta, bueno, ¿es correcto pagarle impuestos al César? El César es una pregunta de doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Pero luego, por supuesto, la realidad del siglo XIX, tan compleja en plena segunda revolución industrial, exige del Papa León XIII que se ponga por escrito y que se empiece a documentar y que se refiera directamente al drama de los trabajadores del siglo XIX, particularmente en Europa, y se empieza a referir esto. Entonces ahí nace el Rerum Novarum que se termina convirtiendo en la piedra fundamental del edificio de la doctrina social de la Iglesia, hasta nuestro tiempo. Muy bien, entonces en esa doctrina se criticaba tanto al marxismo como al capitalismo, pero ¿cuál tipo de capitalismo? Bueno, esa es una gran pregunta. Se critica el socialismo, claro, claramente, por ejemplo,
Y ya estoy, digamos, esta crítica, podríamos decir, esta simetría, ¿verdad? Es decir, la iglesia o los papas han criticado tanto al capitalismo como al socialismo. Entonces podemos decir que hay una simetría. Algunos dicen, no, es que critica más al socialismo que al capitalismo. Bueno, eso está por verse y yo no estoy convencido de ello. Yo tiendo a pensar, a sostener la tesis de que hay perfecta simetría. La crítica es por igual, ¿verdad? De hecho, lo dice el Papa Juan Pablo II en Solicitud de Ley Socialis, numeral 21. La Iglesia históricamente mantiene una actitud crítica tanto ante el colectivismo marxista como ante el capitalismo liberal. Así lo dice, ¿verdad? Ahora, ¿significa esto que todos los elementos del capitalismo son malos? No. Significa que, por ejemplo, también que la crítica que hace el socialismo, que hace el marxismo al capitalismo es equivocada, ¿no? Si el problema de los socialismos tiene que ver con las soluciones primordialmente, pero cierta crítica yo la veo correcta, ¿verdad? ¿El problema dónde está? El problema está en las soluciones, ¿verdad? Disolver a la persona, concederle tanto poder al Estado, eliminar la subsidiariedad, eliminar la libertad de asociación, el emprendimiento, eliminar el mercado como un lugar donde libremente se transan bienes y servicios. Eso para mí, por supuesto, son errores del socialismo, pero no necesariamente su crítica es errónea, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el detalle del capitalismo? Bueno, el capitalismo tiene sus propios problemas, por supuesto, especialmente cuando se alimenta de la beta liberal, ¿verdad? Pero el capitalismo ciertamente protege instituciones que son fundamentales, ya las mencioné. Propiedad privada es una institución necesaria para la vida en sociedad, libertad de asociación, libertad de emprendimiento, libertad para transar bienes y servicios, y yo diría que también un sistema eficiente, ¿verdad? Porque el mercado ofrece un sistema eficiente para la producción de bienes y servicios. Sabemos que si le pedimos al Estado que me produzca un celular, un teléfono, lo va a hacer más caro que en una empresa privada, ¿verdad? Entonces, claro, hay una bondad en ello, es decir, es bueno hacer más con menos. Esto es bueno, ¿verdad? Porque los recursos de la tierra tampoco son inextinguibles, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando se propone el afán de lucro como razón de ser del mercado, de la vida en sociedad, o peor aún, de la razón de ser del ser humano, digamos, ahí es cuando el capitalismo entra en un problema. Luego está la Perdona, depredación. perdona, Sí, podríamos decir que el capitalismo por su propia esencia no es un bien ni es malo. Es un modelo en el que se puede desarrollar y no entra tampoco el conflicto con Dios, no entra el conflicto, sino que es una forma de proceder de un mercado muy natural. Ya es yo, cuando se le involucra una ideología, es cuando ya le quieres involucrar una ideología al capitalismo, es cuando ya se pervierte, es lo que creo que tratas de decirnos. yo lo que, digamos, en parte eso es cierto, pero yo no diría que es neutral, ¿verdad? Porque si dijera que lo que estás diciendo es completamente cierto en todos sus extremos, entonces una persona podría pensar que el capitalismo actual es bueno y no se convierte en una estructura de pecado. Y a mí me parece que eso es un error. El capitalismo actual tiene graves problemas, Es ¿verdad? neoliberal. Es Claro, en neoliberal. general sí, estamos, digamos, en una etapa neoliberal, ya veremos hacia dónde vamos, ¿verdad? Eh, se nota que hay un cierto cambio significativo en la vida en sociedad, en la vida económica, ¿verdad? Pero, digamos, si alguien me dice, ¿alguna vez ha existido un capitalismo bueno? Yo tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que no. Sí, Podría ser, correcto. podría Pero, pensar, por ejemplo, que, o sea, alguien tiene un capital, lo quiere compartir con el bien común. Entonces, bueno, yo pongo el capital, pero quiero que los demás ganen y yo producir para que otros ganen, para crear más empleo. Entonces, de esa producción tendrá el salario que la persona, es un salario digno que la persona va a tener. Entonces, no es tan malicioso ese punto de vista. es que eso no es necesariamente capitalismo, es decir, ese sistema económico ya existía desde antes, por ejemplo, de que escribiera sus Exacto, palabras Adam Smith. Por eso es que yo exacto. digo, por eso es que yo digo que hay instituciones que son importantes que el capitalismo logra preservar, y esto es cierto, y lo hace bien, y esto es necesario, ¿verdad? Pero lo que no quisiera hacer pensar es que el capitalismo que vivimos actualmente no necesite ser reformado. Y para mí esto es fundamental. El capitalismo de nuestro tiempo, el capitalismo del siglo XIX, necesita ser reformado. El capitalismo de Estados Unidos, el capitalismo de Costa Rica, el capitalismo de nuestros países, en mi opinión, necesita ser reformado. ¿Por qué? Porque privilegia ultranza la propiedad privada, privilegia ultranza el afán de lucro y concede, digamos, prácticamente una importancia exacerbada, pienso yo, a la eficiencia, a la productividad, ¿verdad?
que Sí, no son, ninguno de estos es malo en sí mismo, pero excepto si se convierte en fin. El lucro es correcto, malo, correcto, correcto. no, el lucro no es malo, pero si el lucro se convierte en la razón última de ser de la empresa, entonces ahí es cuando se empiezan a complicar las cosas. Sí, porque entender si el liberalismo político se une con ese liberalismo económico, que la razón es simplemente el afán de cómo tener más dinero, un afán de lucro, pero también desplaza a Dios sobre las decisiones humanas o de la vivencia de las personas, y que ese afán de lucro más bien hace que el salario sea indigno, o sea, que, que sea más bien como un atesorar, pero exprimiendo. Ya eso no es una visión católica, no es una visión cristiana. Sí, estoy de acuerdo, pero nuevamente yo insisto en que el problema es que el capitalismo que vemos frente a nuestros ojos es precisamente ¿verdad? ¿Hacia dónde va, por ejemplo, este capitalismo? Bueno, ¿qué puede pasar con la inteligencia artificial? Bueno, claro, es una gran pregunta, ¿verdad? Pero si, digamos, la implementación de inteligencia artificial va a significar la pérdida de miles de empleos, entonces ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿hasta qué punto conviene dejar estas cosas sin regulación? Digamos, dejarlas por la libre. No se trata de reprimir, digamos, el avance tecnológico, se trata de orientarlo para que precisamente se alcance el bien común, para que se logre servir al ser humano, para que, digamos, todas estas instancias, todas estas instituciones sirvan verdaderamente al hombre. Bien, bien. Entonces, si un católico te pregunta, o no es que un católico que no tenga claro esto, o alguien te pregunte, porque hay mucha gente que cree fuertemente en el neoliberalismo y dice ser católico también. Uh-huh. Entonces, Esa es la moda, de hecho. es la moda. Hay una gran confusión. Correcto. El cristianismo como tal, la Iglesia Católica, ¿es una ideología más? Jamás, no, jamás, porque claro, digamos, lo que caracteriza el pensamiento ideológico es una visión parcial del ser humano, una visión parcial de la vida en sociedad. Y la Iglesia Católica nos ofrece, desde mi opinión, la visión completa del ser humano, es decir, la visión integral del ser humano es la que nos puede ofrecer la Iglesia. Lo decía Pablo VI cuando se presentó en las Naciones Unidas, allá en el año 65, si no me equivoco. Él decía, claro, que la Iglesia es experta en humanidad. Y esto tiene un valor fundamental de fondo. Un valor fundamental, es decir, que la visión que la Iglesia propone del ser humano es fundamental y es necesaria y es la mejor que existe, digamos, es la mejor visión, la más integral, la más completa del ser humano que existe, ¿no? En general, digamos, la perspectiva que nos ofrece el cristianismo, porque, digamos, el cristianismo logra ofrecer una visión del hombre completa. Un hombre social, un hombre que es persona, un hombre con dignidad, un hombre que es capaz de Dios, que está abierto a la trascendencia, que está abierto a las necesidades del prójimo y que también tiene una naturaleza herida, no destruida, como diría Lutero, pero una naturaleza herida. Entonces, desde esta perspectiva, decimos que, claro, el catolicismo, el cristianismo, la cristiandad, no es ideológica, porque remite a la verdad del hombre y en última instancia, por supuesto, remite a la verdad de Dios. ¿Dónde nace? ¿Cuál es el meollo de las ideologías? Es que ofrecen como si fuera la totalidad, la parcialidad de las cosas. Tratan lo parcial como si fuera la totalidad. Bien, para ir cerrando, para no... Sé que estás con una agenda muy apretada el día de hoy. Pero muy feliz de estar acá, Diego, así que muchas gracias. Lo podemos seguir en otra ocasión. Claro, y con tu siguiente libro, estás escribiendo otro, ¿verdad? Todavía no, ya casi. Pero bueno. Bueno, Juan Pablo escribió 3 encíclicas. Bueno, escribió 15, no, 14. Pero 3 encíclicas sociales, sí. De esas 3 encíclicas sociales te enfocas más en el libro. Correcto, sí. Yo me enfoco en las 3 que son sociales, pero él escribe 14 en total. Fueron 25 años de pontificado. La Centesimus Annus se podría decir es la más importante. Bueno, todas son importantes, pero me refiero que da como una continuidad de la doctrina social de la Iglesia. O sea, Centesimus Annus es su encíclica social, ¿verdad? Más voluminosa. Es de las encíclicas sociales la última que escribe. La escribe precisamente en el centenario de Rerum Novarum, por eso se llama así, Centesimus Annus, ¿verdad? 100 años
Según George Weigel, el biógrafo de Juan Pablo II, Labor in Exercens, que es su primera encíclica social, va a ser su encíclica más querida, ¿no? Y luego Solicitudo Rei Socialis, que es la segunda, pasa un poco desapercibida, ¿verdad? Pero en general yo diría que Centésimos Agnus es donde el Papa desarrolla, trata de desarrollar, digamos, con mucha fuerza algunas ideas que me da la impresión de que para él eran fundamentales. En Centésimos Agnus, el Papa parece decantarse hasta cierto grado, precisamente porque ya está viendo el triunfo del capitalismo liberal, ya lo ve, ya lo percibe, ya se huele, ¿no? Ya cayó el muro de Berlín, estamos en 1991, ya cayó el muro de Berlín y se nota que la Unión Soviética está en graves problemas. Y entonces parece Juan Pablo II hacer un cierto acercamiento con el capitalismo, ¿verdad? Pero si leemos, por un lado, si leemos la encíclica con mucha calma y leemos además su corpus doctrinal social, nos damos cuenta de que Juan Pablo II sigue teniendo una relación simétrica o una crítica simétrica entre el capitalismo y el socialismo. De hecho, Juan Pablo II va a los países bálticos, no recuerdo cuál exactamente, no sé, no recuerdo si era Estonia, que me parece que es Estonia. Él va un par de años después de escribir Centésimos Agnus a los países bálticos y precisamente recuerda esto, ¿verdad? Él dice, y es que claro, el problema es un problema antropológico que está presente en las ideologías en general, ¿verdad? Pero nuevamente... Pero se puede decir que Centésimos Agnus es como una continuación de la doctrina, como un aporte más a la doctrina. Yo no diría, porque todas las encíclicas sociales de Juan Pablo II son en general continuación, pero hay que leer la doctrina social de la Iglesia como un corpus doctrinal en continuidad, en activa continuidad, ¿verdad? Pero yo diría que hay que entender Centésimos Agnus más como una síntesis, como un corolario Juan Pablo II su doctrina social. fue más Ratzinger el que habló de la... creo que en tu libro hablas más que es Ratzinger el que habla más de la globalización, pero Juan Pablo sí tuvo como una visión de lo que venía. Bueno, Juan Pablo II pienso que aborda muy poco la globalización, lo hará ya a partir del año 2000, recordemos que él fallece en el año 2005, y yo creo que él empieza a conceder una mayor importancia a la globalización ya hacia el final de su pontificado. Creo que la última encíclica le escribe como en el año 99, en el año 2000. Entonces ya lo va a abordar, digamos, a través de documentos de menor valor, ¿verdad? De menor valor magisterial, ¿verdad? Ya empieza igual con la cuestión ecológica, ¿verdad? Digamos, el drama ecológico no se va desplegando con tanta intensidad, digamos, frente a Juan Pablo II, sino principalmente ante Ratzinger y por supuesto ante Francisco, ¿verdad? Ante Benedicto XVI y Francisco. Pero yo creo que la globalización no es un tema fundamental en Juan Pablo II porque apenas están viendo los primeros atisbos de esta, digamos, de esta mundialización, ¿verdad? De esta única aldea global que, digamos, en la que prácticamente estamos viviendo, con sus elementos positivos y con sus elementos negativos, por supuesto. Bien, sí me gustaría que para cerrar, tomé un fragmento del compendio de la doctrina social de la Iglesia y tiene la referencia que es parte del Centésimos Annus de Juan Pablo II. Y dice, el Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándolas donde sea insuficiente o sosteniéndolo en momentos de crisis. El Estado tiene además el derecho de intervenir cuando situaciones particulares de monopolio creen remoras o obstáculos al desarrollo. Pero aparte de estas incumbencias de armonización y de dirección del desarrollo, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales. Y luego así se hace un apartado que es necesario que el mercado y el Estado actúen concertadamente y sean complementarios. El libre mercado puede proporcionar efectos benéficos a la colectividad solamente en presencia de una organización del Estado que defina y oriente la dirección del desarrollo económico. Respetar las reglas justas y transparentes durante el estricto tiempo que sea necesario. Para cerrar, ¿qué opinas de esto? Bueno, es interesante. Juan Pablo II ahí está definiendo, ¿verdad? Digamos, algunos principios fundamentales. Está hablando del principio de subsidiariedad, ¿verdad? Que es decir, cuando las personas no puedan velar por sus mismas necesidades, el Estado o las instituciones de orden superior, un municipio o el Estado,
digamos, deben intervenir para ayudar a las personas a que, digamos, mientras no puedan suplir sus necesidades, pueda, digamos, el Estado entrar de manera supletoria, ¿verdad? Hacerlo idealmente de manera temporal. Esto es lo que plantea el principio de subsidiariedad, ¿verdad? Entonces, si la intervención del Estado es necesaria solo cuando es necesaria, valga la redundancia, la intervención del Estado es correcta solo cuando es necesaria. Pero cuando el Estado viene a reemplazar lo que las personas por su mismo oficio, por su mismo artificio pueden realizar, entonces ahí el Estado está violentando un principio humano fundamental. Es decir, el estado de bienestar debe aplicarse bajo ciertas condiciones, circunstancias y momentos. Claro que sí, hay principios, es decir, no se trata de generar asistencialismo, no se trata de generar dependencias, porque las dependencias son indignas del ser humano, es decir, dependencias del Estado, porque si la gente es dependiente y las personas somos dependientes del Estado para nuestras necesidades fundamentales, entonces estamos a merced de los políticos, estamos a merced de los caudillos de turno, ¿verdad? Que pueden perfectamente instrumentalizar esas necesidades para perpetuarse en el poder, digamos, lo cual por supuesto tiene efectos negativos. Ahora, entonces, claro, digamos, Juan Pablo II está admitiendo que el Estado en ciertas ocasiones debe intervenir en el mercado, pero está diciendo que, bueno, que a la medida de lo posible, lo idóneo es que el mercado pueda desarrollarse por sus propios medios, pero ojo, sin que el Estado deje de orientar la visión económica fundamental, es decir, la visión económica fundamental, el camino, digamos, el camino hacia el desarrollo lo tiene que dar el Estado, eso no puede ser el mismo mercado al que le quede esa responsabilidad. Don Luis Fernando, muchas gracias realmente por este espacio. Creo que con este breve momento que hemos hecho este podcast, esta conversación, creo que ha existido muchos elementos, muy denso, pero bastante claro para todas esas interrogantes que cualquier persona, y hasta un católico actual, tal vez necesita volverlos a escuchar o volverlos a entender, porque estamos en un mundo en que mucha información y para confundir. Te agradezco el espacio enormemente. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti. Y público de Faro Geopolítico, pronto tendremos otra entrevista y espero que les guste y hasta pronto.